Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? A los que vayan a ver el video del día de hoy en esta clase que están pregrabadas de concreto pretensado. En este caso, en vista de que en esta interacción semanal que tenemos no ha asistido hasta el momento ningún alumno, se ha dispuesto, ¿verdad?, a pregrabar la clase para que en caso de que no vayan a asistir, aún así no se pierdan la actividad y la puedan observar a través de YouTube en un enlace que van a tener disponible en la cartera informativa de la plataforma Saya. Como bien habíamos expresado la semana pasada, habíamos tenido problemas técnicos con respecto a la presentación de las primeras dos unidades ya resumidas en una sola. Íbamos a hablar acerca del primer principal de la reseña histórica habíamos abordado acerca de la reseña histórica del concreto pretensado, y en este caso habíamos también abordado algunas diferencias entre el sistema pretensado y el sistema posttensado. Esta semana vamos a hablar acerca de los sistemas de pretensión, particularmente de los sistemas de pretensión en planta, ya dejando agotado prácticamente parte de lo que es todo el referente teórico, de lo que es los fundamentos básicos del concreto pretensado, y ya dando ya abierta la posibilidad a empezar a trabajar la formulación matemática, es decir, todo lo que corresponde a los cálculos de los sistemas de pretensión, que ya empezaremos a ver la próxima semana con la unidad número 3, que tiene que ver con los sistemas de preesfuerzo. En este caso, el día de hoy, como indicamos, vamos a abordar primero una parte teórica que son los sistemas de pretensión. En este caso, vamos a disponer la función de la pantalla compartida, como ya ustedes podrán observar, y en este caso vamos a emplear la función, ¿verdad?, de pantalla completa para que todos puedan observar con bastante detalle las láminas que están disponibles para el día de hoy. En este caso, vamos a abordar primero en sí cuál es en sí, ¿verdad?, qué es la prefabricación. La misma palabra les está indicando, nos está diciendo que se trata de un proceso adelantado en el cual nosotros vamos a tener como principal ventaja la rapidez con la cual vamos a ejecutar obras de ingeniería civil. Ok, ¿en qué consiste este proceso de prefabricación? Quiere decir que en la ejecución de cualquier obra de ingeniería que vayamos a requerir, bien sea por cuestión económica, por cuestión de tiempo, por cuestión de velocidad, de rendimiento, de eficiencia o efectividad, vamos a poder requerir piezas que estén previamente hechas, que particularmente las podemos hacer contra pedido o que se vayan ordenando en sitios que están en instalaciones que están adecuadas para hacer este tipo de elementos estructurales. En este caso, ¿cuáles son estos elementos estructurales? Pueden ser, en este caso, muros de carga que ya están previamente pretensados, que tienen ya un sistema de pretensión incluido, o sea que ya tienen ya incluso elementos de atracción para que puedan trabajar de esta manera, ¿no? En este caso, en gran medida, una de las ventajas que tiene el proceso de prefabricación es la rapidez con la que las obras se van a ejecutar. ¿Por qué? Como ya lo hemos dicho, pues por las necesidades que vaya a tener el cliente, vamos a tener una amplia rapidez para poder obtener piezas prefabricadas en un tiempo rápido, un tiempo, ¿verdad?, un tiempo bastante importante, y con unos criterios de velocidad y calidad bien satisfactorios. En gran medida se debe ¿a qué? A la velocidad y a los ciclos de colado de los elementos. Para que esto sea posible, quiere decir que serían plantas que van a estar todo el tiempo en una producción continua. Ahora bien, particularmente dentro de este proceso o en este método
de colado, tenemos procesos de curado para poder mantener los criterios de calidad, y en este caso se hacen los procedimientos de curado al vapor. Seguidamente, en este caso vamos a hacer acá alguna consulta teórica al respecto. A nosotros nos interesa en este particular, a nosotros nos interesa es lo que nos dice la teoría, que en este caso particularmente, lo que nos indica mucho es lo siguiente. Además de las ventajas de la rapidez y la rapidez, velocidad en los ciclos de colado, también el curado debe tener debe tener un método que sea adecuado para que se garanticen y ya se aceleren las reacciones químicas que van a producir que el concreto se mantenga, tenga las características de resistencia y durabilidad con las cuales nosotros estamos acostumbrados en los procesos normales de fraguado, que normalmente duran 28 días. El proceso o el método de curado más utilizado en métodos prefabricados y especialmente en los sistemas de pretensión es el curado por vapor. En este caso, la producción del método de curado por vapor lo que nos permite es que sea posible la producción de elementos preesforzados en forma económica y rápida al permitir la utilización la utilización diaria de los moldes y en el menor tiempo posible. Es decir, que el tiempo de desencofrado de los moldes es muchísimo menor, lo cual nos permite, primero y principal, ya ocupar el molde en piezas nuevas. Necesariamente, y esto es importante recalcarlo, nuestros elementos prefabricados, y particularmente los elementos que trabajan en los sistemas de pretensión, se diseñan para soportar esfuerzos a los que van a ser sometidos, considerando adicionalmente los sobredimensionamientos con los cuales ya estamos acostumbrados por la teoría plástica y por otras consideraciones adicionales. Pero particularmente durante el proceso de fabricación y durante la fase de diseño, valga acá la redundancia, se toman en cuenta no solamente los esfuerzos a los cuales va a estar sometido la pieza durante su instalación, su puesta en servicio, sino también, sino también por los esfuerzos a los que se va a ver sometido durante las diversas fases por las que va a pasar dentro del proceso de fabricación. Como verán acá, necesariamente las piezas deben diseñarse para ser sometidos a este tipo de situaciones. Ahora bien, en las fases de pretensión, particularmente entramos acá tenemos nosotros 4 fases que se deben cumplir sí o sí para que nosotros tengamos nuestro sistema, digamos nosotros, en este caso, un sistema de pretensión en planta propiamente dicho. Nosotros tenemos acá el proceso de fabricación, almacenaje, transporte y puesta en servicio. ¿Ok? En lo que nos corresponde dentro del sistema de pretensión en planta, solamente entran en este caso dentro del proceso de pretensión en particular, entra el proceso de fabricación y el proceso de almacenaje, quedando de parte en algunos casos dentro de parte de la contratista o bien del ente contratante o en su defecto del proveedor en este caso de la pieza prefabricada, el transporte y la puesta en servicio. Esta consideración por lo general viene dada, como se lo vengo explicando, viene dada por estos condicionantes, por las exigencias de cliente, proveedor, el cliente, que es el ente contratante, el proveedor, el que está haciendo la pieza, o la contratista. ¿Okay? Por lo general, estas son condiciones que pueden depender de país a país, y como en este caso nosotros estamos trabajando con estudiantes internacionales, esto se ciñe también a este criterio. Las condiciones de estas fases, para que se cumplan estas fases de pretensión,
a grandes rasgos, si bien van a ser las mismas en cualquier parte, el criterio de transporte y puesta en servicio va a depender mucho, es cómo sea cómo sean las condiciones de contrato en cualquier país de Latinoamérica o en cualquier país europeo o en cualquier país americano o en cualquier ciudad de los Estados Unidos. ¿Ok? Las condiciones de transporte y puesta en servicio pueden depender mucho de este tipo de condiciones. En este caso, para ser bastante diáfanos, ¿verdad? Con esto, vamos a y también explicar esto brevemente en lo que en estas láminas nos interesa a nosotros particularmente es el proceso de fabricación, es decir, saber exactamente cómo es que se realiza el concreto pretensado y cuáles son los elementos necesarios para su realización. En este caso también, cómo es que nosotros podemos tener en consideración todo este proceso y una vez conocido este proceso también podremos nosotros entender también cuál es la referencia que nosotros podemos tener al respecto. Particularmente vamos a primero hacer mención acá que, que en toda planta o en toda nave industrial siempre es necesario que exista en lo primordial el sitio donde vamos a tener en la planta dosificadora, que ustedes ven acá y que ustedes pueden observar acá en la imagen, la planta dosificadora donde tenemos un sitio de almacenaje de los materiales, los silos o incluso la planta que en este caso va a servir para todo el proceso del concreto, todo el proceso para la elaboración del concreto, ¿ok? Vamos a disponer de sitios dentro de la nave industrial, particularmente, como pueden ver acá con con, con sus elementos estructurales, en este caso es como verán acá, tendríamos entonces acá grúas de tipo carro puente, como lo podemos observar aquí, con máquinas de extrusión, que son las que van a extraer el material, máquinas moldeadoras, que son, o en su defecto, los moldes donde van a ser vaciados donde va a estar vaciado el concreto, en este caso, y la zona de almacenaje de la pieza una vez ya ensamblada. En este caso, para que nosotros hagamos un resumen de lo que corresponde al proceso de fabricación, dentro del ya en este caso, obviando lo que es el proceso de la elaboración del concreto, nosotros estamos con lo primero y principal, se colocan fondos en el molde. Lo que nosotros llamamos el molde, o en este caso lo que se denominan acá las cimbras, ¿ok? Y una vez hecho, se agrega un material desmoldante. Este material es el que se emplea, ¿verdad?, para evitar que ocurran pérdidas de material o, en este caso, particularmente, que se desgrane material durante el proceso de retirada del molde. ¿Ok? Se colocan los torones, las guayas, los cables, en este caso, si se tratan de sistemas de pretensión, que es lo que nos interesa el día de hoy, y una vez colocados son tensados, ¿ok? Por medio de máquinas por el cual se hace el medio propicio para hacer el vibrado. Una vez que se hace el tensado a través de las máquinas, en el cual nosotros andamos garantizando de que van a tener la tensión precisa del material, se hace el elemento, se hace un vibrado, ¿ok? En el molde, y se mantiene y se espera, ¿verdad?, un tiempo prudencial, colocado ya también, se ha hecho una vez el vaciado del concreto y esperamos la solidificación del material. En este caso, como nosotros estamos mencionando y lo dijimos un poco antes de estas láminas, esto va a depender mucho del proceso de curado. Es decir, al hacerse el método de curado por vapor, nosotros andamos acelerando en mayor medida estamos acelerando en mayor medida el proceso de fraguado. Por lo tanto,
al hacerse ya moldeado y extrusado, en el cual ya nosotros andamos retirando el material, ya nosotros podemos seguir curando el material al vapor. Y luego se pasa por un proceso de revisión e inspección, lo cual significa hacerlo pasar por control de calidad. Se extrae, se hace un sanado un sanado o un nuevo curado del material, esta vez, ¿verdad? Con productos, en este caso, con, con lo que nosotros podríamos llamar con lechadas, en la cual ya terminaría ya el producto extraído y sanado, se colocaría en la zona de almacenaje. Ya que va a depender, en esta zona de almacenaje va a depender, en este caso, es ya toda la cuota de responsabilidad de lo que interesa al sistema de pretensión en planta. Ahora bien, como les había mencionado en este caso, corremos acá los dibujos, como les había mencionado yo en este caso, en este caso particularmente en lo que refiere a las ventajas de la prefabricación, además de su marcada rapidez y su marcada confianza que representa, también nosotros debemos tomar en cuenta, y esto es a nivel de criterio técnico, era particularmente la necesidad de que estas piezas deben diseñarse para poder soportar todos los esfuerzos que van a estar siendo sometidos durante las diversas fases de fabricación, almacenaje, transporte y puesta en servicio en obra. ¿Ok? En este caso, como nos acabamos de mencionar, es el sistema, en este caso el sistema de concreto prefabricado, que también implica el concreto pretensado, requiere precisamente de una planta que esté especializada y por lo cual también significa que son instalaciones fijas. Dado en este tipo de circunstancias, podemos tener la situación que a medida de que si la obra requiere, si la obra es realmente una obra móvil o requerimos grandes volúmenes de concreto, en estas condiciones de contratación en la cual lo requerimos pretensado o prefabricado y debemos tenerlo bajo estrictas normas de calidad, podemos tener una planta que sea móvil. ¿Ok? Esto siempre y cuando tengamos condiciones que la obra lo ameriten así. De lo contrario, vamos a tener entonces plantas fijas de producción continua. Es decir, vamos a tener plantas que van a andar trabajando las 24 horas del día a un ritmo considerable haciendo este tipo de piezas. Ahora bien, no es solamente ¿verdad? En las máquinas especiales en las cuales estamos hablando el retocado, el resanado, el almacenado, sino las máquinas que nos dan el molde, los hilos de almacenamiento, las mesas de colado, los anclajes, los moldes, la planta dosificadora y la mezcladora de concreto, que es la que nos va a permitir a nosotros tener las dosificaciones adecuadas. Y esto es importante destacarlo, no todas las plantas los tienen. Hay algunas plantas que en mayor o menor medida van a recibir el concreto premezclado y solamente su tarea o su labor va a ser solamente darle forma al concreto que ellos están recibiendo y que van a realizar este tipo de trabajos. Por lo demás, también en este caso vamos a ir describiendo paso por paso lo que también son las partes que tienen acá las plantas, ¿verdad? De fabricación de concreto prefabricado. Particularmente vamos a empezar por la dosificadora. En este caso, la dosificadora es una planta, lo que nosotros también llamaríamos una planta concretera. Particularmente es una planta, pueden ser de estas dosificadoras, pueden ser plantas fijas o pueden ser plantas móviles. ¿Ok? Todo va a estar dependiendo del modo de contratación y puede depender también incluso de las características con las cuales hayan estado trabajando en dicha planta, ¿no? En este caso, la dosificadora, ¿cuál es el fin de la planta dosificadora? Va
va a hacer es el de suministrar la cantidad exacta de arena, piedra picada, grava y cemento para fabricar el concreto, el cual va a ser transportado a la planta por medio de camiones o bien un sistema de administración aéreo, es decir, a través de mangueras. Bien, en este caso, particularmente el sistema por manguera tiene que tener adicionalmente el uso de unas tinas especiales en las cuales se va a mantener almacenado el concreto y el cual es bombeado hacia la parte de vaciado del material. Ok, se van incorporando estudiantes acá a la clase. Ya tenemos ya aproximadamente 23 minutos desde que se inició la clase. En este caso, para quienes se van incorporando, ya saben ya que vamos a tener disponible la clase en la aplicación, perdón, en la plataforma Saya. Ok, va a estar montado, a más tardar el día de mañana, va a estar montado en YouTube. Se va a montar junto con la primera reunión que tuvimos con la segunda clase que vimos la semana pasada. Antes de continuar, les quisiera avisar, ¿verdad?, de que hubo un problema con la clase que se montó la semana pasada, que dimos la semana pasada, que fue que el archivo se corrompió. Es decir, que el video no había podido cargarse. En YouTube no se había podido cargar. Ya el día de hoy ya el problema fue solventado y ya a partir de... Y ya el día de hoy ese video ya está cargado. Es decir, que solamente vamos a tener pendientes para la carga de clases pendientes la del día de hoy. Que ya como pueden observar ya tendremos ya aproximadamente más de 20 minutos que se ha colocado, se ha dispuesto la clase. En este caso, estamos hablando del proceso de fabricación y ya describimos lo que era la dosificadora de material, o en este caso la planta concretera. Estamos hablando precisamente que en este caso estamos hablando del proceso de cómo se transporta este concreto ya premezclado hacia la máquina de extrusión. ¿Ok? La máquina de extrusión, que como verán en la ilustración, es la que se encuentra en el llamado central, junto a la máquina moldeadora, indica, ¿verdad?, que es una máquina en la cual se emplea para producir losas, en este caso, para pisos, paredes, cubre luces para puentes, muelles, entre otros. ¿Ok? Particularmente, en este caso, ahorra costos entre el 20 y el 30% comparados con los sistemas de mezcla húmeda, con los cuales estamos ya nosotros acostumbrados, en los cuales se deja estos materiales bajo encofrado, y tiene un tiempo de curado bajo que permite aprovechar eficientemente el cemento. ¿Ok? En este caso, estamos hablando de un rendimiento de 300 a 350 kilogramos por cada metro cúbico de cemento. En este caso también nosotros estamos obteniendo un producto de altísima resistencia, como lo requiere un concreto pretensado, que en este caso oscila entre los 500 en características mínimas, 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Recordemos de igual manera la semana pasada que habíamos hablado acerca de las resistencias para concreto pretensado. Si bien hay máquinas que garantizan precisamente estas resistencias, hay unas, en este caso se correspondería con las resistencias mínimas que nosotros podemos manejar en el resto, en este caso, tanto en el continente americano como se manejan en Europa, ¿no? En este caso, vale la pena recordar que las resistencias mínimas de concreto pretensado para el caso venezolano son 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para Estados Unidos son 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Y para Europa van a mantenerse igual, 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, que para el caso venezolano, en este caso, nuestras exigencias son un poco mayores que para los casos europeos o los casos americanos. Va a depender de cada país, va a depender de las exigencias de cada país y de cada ente regulador
cuáles vayan a ser las exigencias, ¿verdad? Con respecto a la resistencia del material. Bien, hablamos de la dosificadora, de la máquina de extrusión y ahora vamos a la moldeadora. En este caso, la moldeadora va a tener que va a tener la particularidad de fabricar placas, losas macizas, losas macizas, viguetas, paneles de pared, muros, vallas, pilotes, postes, dinteles, elementos de techo, o sea, es decir, láminas de techo, eh, y muchos productos variados según el pedido y las especificaciones del cliente. Esta tiene también un tiempo de curado bastante corto que dura entre unas 12 y 16 horas, por lo cual implica, de nuevo, como yo les había mencionado